En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo María y por las benditas almas del purgatorio. No pensaba hacer una prédica, pero después quise decir dos palabras con motivo de esta Santísima Patrona que la providencia de Dios ha dispuesto que nos quepa en suerte, Santa Rosa de Lima, patrona de todo lo español, patrona de Hispanoamérica. Cerramos la puerta que entra un poquito de ruido. Y con motivo, o con mayor razón, si prácticamente acabo de llegar de mi viaje por Perú y pudimos rezarle a ella, llegamos un domingo por la noche. Entonces, tan solo una pequeñísima semblanza y dos enseñanzas espirituales. Pudimos estar en Cusco y en Lima. La ciudad de Cusco es impresionante porque es relativamente pequeña, unos 500.000 habitantes, en comparación a Lima por lo menos. Pero han quedado esas iglesias que son gigantescas, absolutamente gigantescas, y por otro lado, sin duda, hermosísimas. Y uno entra a esas iglesias, la catedral, la Compañía de Jesús, la Merced, los franciscanos, sobre todo tal vez esas tres fueron las que más, los dominicos, las que más impresionaron. Y uno ve una majestuosidad, un despliegue por dentro, y además realmente gigantescas, son proporciones que uno no se imagina. Y esas son iglesias del año 1500, por lo cual ahí se muestra la religiosidad enorme que había en semejante ciudad. Esa ciudad fue fundada 2 años antes que Lima, 1500, no quiero equivocar, tal vez 34. Y uno ve, si para la época construyeron semejantes iglesias, uno ve que esa ciudad, al haber sido todavía mucho más pequeña en los momentos de su fundación, podemos decir que esa ciudad vivía de lo religioso, vivía de lo religioso. Es impresionante realmente una hermosura. Todas las iglesias antiguas en Bogotá mismas son muy hermosas, pero esta en particular de Cusco, y hasta más que en Lima inclusive, esta en particular de Cusco asombran por su majestuosidad, son realmente majestuosas. Ya ve, una vez más, os sirve de argumento, una vez más, para lo que tantas veces uno trata de recalcar a los fieles y realmente lo repetimos: no existe católico de verdad que no defienda a España. Por favor, no podemos creer las mentiras, y disculpe que es una palabra mínimamente fuerte, y estupideces que se nos enseñan en todos nuestros países de América en contra de España. Es inadmisible. Si yo soy un católico de verdad, defiendo muerte a España, y hay que saber verdadera historia, realmente, verdadera historia. Y ahí ve lo que ha sido un país, y por eso lo odian tanto, y por eso la leyenda negra, que siempre digo está bien puesto en el nombre porque es mentira, es una leyenda, que algún español quiso un exceso, tal vez, pero que toda la obra de España fue absolutísimamente católica. Y aún uno ve que esa nación, que para el siglo XVI, que fue cuando nos hizo, que era tan católica, que se la llama la campeona del catolicismo, ahí ve uno y entiende el porqué de los ataques. Entonces, en esta lucha, todos los enemigos del catolicismo, por lo mismo atacan a España, porque España para la época del siglo XVI era catolicismo, y porque hispanidad es catolicismo, y por eso los atacan. Entonces, si yo me llamo católico, defiendo a muerte a España, defiendo a España porque soy católico, punto. Defiendo a España porque soy católico, punto. Y allí ve esos monumentos que muestran la obra catoliquísima de España en nuestros suelos. Y ese fue el primer lugar donde estuve, y después fui a Lima, viernes, sábado y domingo en Lima, y tuvimos la suerte, y por eso quise rezar a Santa Rosa, de poder ir a la iglesia de Santo Domingo en Lima, a rezarle 3 días seguidos a las reliquias de Santa Rosa de Lima. Ahí en el altar, en un altar lateral, bastante lindo, en el centro están los restos de Santa Rosa de Lima, y se pone en exposición el cráneo, está en constante exposición. A la derecha están los restos del beato Juan Macías y una estatua de él, y a la izquierda están los restos del beato Martín de Porres, Fray Escobo. O sea que en el mismo altar, podemos decir, hay 3 santos. Podemos decir, Dios sabrá en el cielo, pero sin duda que debe ser santo Juan Macías y que debe ser santo el beato Martín de Porres. O sea que para el mismo altar. Y donde están los restos de Martín de Porres está el cráneo expuesto también. O sea que está en medio del cráneo de Santa Rosa de Lima, y a la izquierda el cráneo con el resto de los restos, pero se ve solamente el cráneo de Martín de Porres. Y ahí pudimos rezar, y esa fue la santa que nos cupo en suerte, para todo lo que es español,
para toda Hispanoamérica. Dicho sea de paso, apenas llegué el viaje, ¿no? Bueno, en realidad hoy no lo sabía, nos llegó este libro que yo deseaba tanto que ustedes pudieran comprarlo, La vida de Isabel la Católica. Claro, porque él me dijo, no es un libro de espiritualidad, es un libro netísimamente de historia. Y de un miembro, cuando si lo quieren comprar para saber verdadera historia, probablemente fue santa, y ella es la fundadora de España, de la España católica y de la hispanidad. Tal vez haya llegado a ser santa, lo sabrá, pero hay posibilidades. Entonces, si quieren saber la vida por un buen autor, que es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. En el habla española se ha hecho bastante común una vida de él, de Walsh, el inglés o Walsh. No es buena, no es buena, hay cosas censurables. Es bastante reconocida esa vida, pero no es buena. En otro momento les diré por qué no es buena. Esta, más o menos decir que es buena, pero es pura historia. Entonces tienen que ser amantes de la historia. Y si quieren defender a España, tienen que saber historia. Porque si no, no van a poder defenderla bien. Así que les recomendamos este libro que nos acaba de llegar. Y para terminar, ya que es nuestra patrona Santa Rosalía, estamos rezando su misa. En la misma oración de la misa, saben que la Iglesia es infalible en su liturgia, pone dos cualidades a resaltar, habría tantas otras, de Santa Rosalía. El ser virgen, la virginidad y el sacrificio que hacía. Con el verbo o con la palabra latina paciencia. El ser virgen y la virginidad. En el mismo texto de San Pablo y en el Evangelio se habla de el ser virgen, cualidad tan insultada, vilipendiada y arrasada en el mundo de hoy, que deambula en la absoluta lujuria, por supuesto, y en la lujuria antinatura, ni hablemos. Entonces es algo que está cada vez más ausente en nuestro mundo. Y la patrona, que Dios en su providencia sabía que íbamos a tener, y de hecho tenemos, es un enorme exponente de la virtud de la pureza, de la virtud de la castidad y la virtud de la virginidad. Palabras un poco olvidadas y que en la sociedad de hoy va siendo ausente en los hechos también. Y sabemos como católicos lo que corresponde, que los solteros lleguen, o que el soltero llegue virgen hasta el matrimonio, tanto el hombre como la mujer. Y la virtud de la pureza en el matrimonio, en el orden habitual por lo menos, es exactamente opuesta obviamente a la virtud del soltero, que tiene que tener total virginidad hasta el matrimonio, y la virtud de la castidad y la pureza en el casado es teniendo muchos niños. Y otra vez otra bofetada a este mundo, y lo llamo así maldito, que está tan en contra de tener niños. Y el católico que está llamado al matrimonio tiene que luchar. Teniendo niños, caramba, es uno de los aspectos de la lucha. Primero se los debo por haberme casado. El primer fin y más importante de todos en el matrimonio es tener niños. Dios antes que nada ha hecho el matrimonio para tener niños. Con lo cual condenamos la malditísima, 1000 veces maldita, anticoncepción, planificación y ni hablemos del aborto. Y el católico que está llamado al matrimonio, primero le debe niños a Dios, te casaste, mis felicitaciones, está muy bien, pero le debe, ¿no? Voy a tener niños si quiero así y si quiero no. Tú no entiendes cómo es el matrimonio. El matrimonio es para tener niños. Y Dios lo ha creado antes que nada para tener niños. Y no tener niños muchísimas veces, bueno, cuando no se puede, no tiene nada de malo, sería esterilidad, pero cuando no se quiere y se hacen cosas para tener niños, mancha a más no poder la santidad del matrimonio. Entonces, yo soy laico, y me llamó Dios al matrimonio, primero le debo a Dios niños, porque me casé, punto. Por el sacramento del matrimonio suficiente, le debo niños a Dios. No es que si quiero sí, y si no quiero no. Es el fin más importante de todos. Segundo, si hago planificación, peor aborto, todas las basuras que sirven para planificar o anticoncepción, me voy a podrir en el infierno, las cosas como son, me voy a podrir en el infierno, para toda la eternidad. Bueno, quiera Dios que si fallé, me arrepienta, me confiese y cambie. Pero si así llego a la muerte, sin arrepentimiento, con anticoncepción y planificación, peor aborto, me voy a podrir para toda la eternidad en el infierno. Al pan, al vino. Y en tercer lugar, yo no entiendo a veces cómo los laicos, y termino con eso, yo no entiendo a veces cómo los laicos no se ven entusiasmados en el mundo de hoy, que odia a los niños el mundo de hoy, y la ONU odia a los niños, y todo el gobierno mundial y el nuevo orden mundial odian a los niños,
y quieren que los católicos no tengamos niños. Yo no sé cómo nos entusiasman con un matiz y un carácter nuevo, por la época que vivimos, que sin duda tiene. Y es un carácter de combate, caramba. Si yo soy laico, combato, entre otras formas, teniendo niños, pero por supuesto. Y eso tiene que ser entusiasmante. El orden mundial no quiere que tengan, lo voy a tener 1000, tiene que decir un católico, ya que el enemigo no quiere que yo tenga niños. O sea que hay un nuevo carácter con otras épocas que tendría que ser entusiasmante. Y todo eso está inmiscuido y abarca ese primer elogio de la Santa Iglesia Católica infalible sobre Santa Rosa de Lima. Y el segundo, hacer sacrificio. Y ahora sí termino. No hay catolicismo sin hacer sacrificio. Si yo me llamo católico, si yo deseo ser católico y no hago nada de sacrificio, algunos harán más, otros menos, pero si yo no hago sacrificio, puede uno expresarse, mi catolicismo es una mentira. Es una mentira, porque no hay catolicismo sin la cruz. El catolicismo es la religión del santo sacrificio de la cruz. La misa es el santo sacrificio de la cruz. Y si yo me llamo hijo de Dios, y si yo me llamo católico, tiene que haber sacrificio en mi vida. Hay 1.000.000 de motivos, no los voy a repetir, hemos predicado otras veces, por el cual hacer sacrificio, pero tal vez es más importante recalcar, porque Cristo se encarnó para la redención, Dios nuestro Señor Jesucristo se encarnó para la redención. El único que voy a recalcar son nuestros pecados, caramba. Estamos tapados de pecados. Un venial nomás. Que todavía nos salvamos, pero la ofensa a Dios, su majestad. Por eso el purgatorio son benditas almas y están salvadas, las benditas en el purgatorio, pero el purgatorio es terrible también. Creo no me equivoco, siempre lo digo, Santo Tomás de Aquino expresa que es lo mismo que el infierno, imagínense. Lo mismo que el infierno, con la única diferencia que del infierno me quedo ahí para siempre y del purgatorio después de pagar paso al cielo. Entonces viene sin nada que hacer un intento de pagar por nuestros pecados. La vida de Santa Rosa, las penitencias que hacía, lean la vida de ella, lean varias vidas antiguas, no las modernas. Es impresionante el sacrificio que hacía. Y Dios quiso que esta patrona que tenemos, de todo lo español, recalca la virtud de ser virgen o castidad o pureza y el hecho de hacer sacrificio. Y tal vez nosotros que intentamos y deseamos ser buenos católicos, Dios nos lo permita, tal vez ni pureza ni sacrificio, todo al revés. Y por último, de Lima, las iglesias pude estar en todos los lugares donde había reliquias, en la catedral Santo Toribio de Mogrovejo, ahí pude rezar unos momentos frente a sus reliquias. El único obispo de toda Hispanoamérica que ha sido declarado santo hasta el día de hoy. Es el único obispo, entonces hay que tenerle mucha devoción. Es el único obispo en 500 años de españolismo que hemos tenido santo, o por lo menos ya declarado. En la misma catedral también hay una pequeña reliquia de Santa Rosa, aunque lo importante es la iglesia de Santo Domingo. Fui a la iglesia de los franciscanos, ahí está la reliquia de San Francisco Solano, otro santo excepcional, que tuvimos la dicha de que pise nuestro suelo, y mi país fue evangelizado en un primer tiempo por él. ¡Qué honor! Y por último, la iglesia de los dominicos, que hay en el mismo altar, hay 3, la más importante de todas, Santa Rosa de Lima. Y la gente de Lima, la gente de Cusco, que probablemente estén viendo esta transmisión, o la verán después, veremos, ahí queda la semilla, yo les expliqué, veremos si Dios, a través, tal vez de ellos, dispone un apostolado importante y fructífero allí en el Perú, y todos nuestros buenos deseos para los fieles de ambas ciudades y nuestros cariños y nuestra bendición también a través de la Santa Misa. Ave María Purísima.